En medio del Catatumbo. Usted está en el radar en Blue Radio. Esta semana tuvimos una trágica noticia para todos los colombianos: el accidente de un avión Beechcraft 1900 de la empresa Searca, alquilado a Satena, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el Catatumbo. Lamentablemente no hubo sobrevivientes, 15 personas perdieron la vida. La búsqueda del avión y de los pasajeros y tripulantes fue tortuosa, no fue sencilla, porque todo esto se produjo en un cerro elevado en la zona. Una de las primeras personas que llegó al sitio de la tragedia fue Sael Páez. Él es vocal de la Cruz Roja Colombiana de Ocaña. El sitio al que debía llegar el avión finalmente nunca llegó a su destino. Sael está con nosotros. Señor Páez, bienvenido y gracias por estar en el radar. Ricardo, muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos consternados con esta triste noticia que enluta al municipio de Ocaña y a toda la región del Catatumbo con este siniestro vial. ¿Dónde se produjo el accidente aéreo? El accidente aéreo se produjo en zona rural del municipio de la Playa de Belén. Los grupos de socorro, luego de un PMU extraordinario que se estaba llevando a cabo en el municipio de Ocaña, pues teníamos mucha incertidumbre porque conocíamos que la aeronave estaba desaparecida cerca del mediodía, pero era incierto el paradero. Se hablaba de secuestro, se hablaba de posible aterrizaje de emergencia en el municipio de Ábrego, se hablaba de zona rural de Acarí, y eso complicó que la salida de los grupos de emergencia pues se tardara un poco, porque a eso de las 4 de la tarde fue que ya tuvimos autorización para salir hacia el municipio de la Playa de Belén, que fue donde finalmente se encontró la aeronave. ¿Cuál fue el sitio exacto? ¿Cómo se llama? ¿En qué vereda? ¿Cómo fue la zona en la que se produjo el accidente? Bueno, la zona es una zona bastante compleja. En el momento se me está escapando el nombre, pero es una zona bastante de difícil acceso porque primero los vehículos llegan hasta cierto punto de donde fue el siniestro y luego los voluntarios de los diferentes organismos de socorro que llegamos hasta el punto, tuvimos que caminar cerca de hora y media para poder llegar hacia este lugar. Por eso finalmente terminamos llegando cerca de las 6:15 de la tarde, en donde pues el panorama fue bastante desalentador. Sí, ¿qué encontraron cuando llegaron al sitio? Tal vez en la vereda Curacica, si no recuerdo mal, se produjo el accidente. Sí, señor. Sí, señor, en la vereda Curacica. Encontramos un panorama bastante complejo, pero también hay que decir que cuando llegamos los grupos de socorro tuvimos que poner orden en el sitio. Pues había personas que infortunadamente estaban desvalijando partes del avión, llevándose cosas o elementos de los pasajeros, que causó en nosotros también mucha impotencia, porque pues se supone que estábamos pasando por un dolor fuerte y pues empezamos a organizar más bien el tema de buscar cada uno de los cuerpos. En ocasiones nos tocó buscar partes de los cuerpos porque algunos por el impacto pues se desmembraron. Entonces esto generó que tuviéramos que buscar poco a poco y todo el alrededor de la aeronave para poder evitar dejar partes de cuerpos de cualquiera de las víctimas que pues fallecieron en este siniestro. Sí. ¿Ustedes qué encuentran del avión? ¿El avión termina fragmentado completamente? ¿Ustedes ven la posibilidad de que haya chocado de frente contra la montaña? ¿O se ve algún tipo de movimiento que sugiere que el piloto intentó recuperar altura antes del accidente? Bueno, según lo que observamos, los grupos de socorro al momento de llegar o de hacer el barrido en este sitio, logramos establecer que pues, no somos expertos en aeronáutica, pero sí logramos ver que el avión hizo una subida
desde la parte baja de la montaña, porque finalmente la aeronave llega a la cima de la montaña, dejando cerca de 150 metros hacia abajo un recorrido que dejó tal vez en el momento del impacto o tal vez al momento de que la aeronave trató, como lo decía usted anteriormente, de subir, pero no logró, que finalmente terminó arrastrada hasta la cima de la montaña. Claro. ¿Cómo concluyeron las labores de rescate de los cuerpos y la tarea de la Cruz Roja en este grave accidente aéreo en el Catatumbo norte santandereano, Sael? Pues Ricardo, debo decirte también que al ver el panorama que veíamos también de algunos ciudadanos que no estaban cooperando, sino que estaban buscando de pronto qué llevarse, quizás de recuerdo de la aeronave, eh, el grupo de gestión del riesgo municipal de Ocaña se acercó a la aeronave y logramos rescatar las cajas negras que fueron entregadas el día anterior precisamente a la aeronáutica civil y en su efecto también para que los investigadores pues, determinar cuáles fueron las causas para evitar que pues, se perdiera también estos elementos importantes, porque pues, como lo dije anteriormente fue valijada parte de lo que fue el avión, algunas cosas pues que la comunidad vio que se podía llevar. El trabajo concluyó cerca de las 10 de la noche hasta que finalmente logramos en cada una de las camillas que llevaban los grupos de socorro, tanto de bomberos, defensa civil, Cruz Roja y LAF Ambulancia, una empresa privada de Ocaña, logramos empaquetar a cada una de las víctimas, lograr hacer el conteo de cuántas personas ya llevábamos en cada una de las camillas para finalmente hacer el descenso de este lugar que fue bastante complejo también porque estaba el terreno muy difícil para poder bajar. Incluso hubo caídas de los voluntarios, caídas de las mismas personas que apoyaron la salida, pues debido a la complejidad, pero finalmente logramos descender todos en grupo cerca de las 10 de la noche para entregar pues a los coches fúnebres quienes se encargaron de trasladar ya a cada una de las víctimas hacia el casco urbano de la playa de Belén inicialmente. Claro. ¿No hay carretera para llegar hacia ese sitio? ¿Es boscosa la subida? Sí, señor, es un páramo precisamente que tiene el municipio de la playa de Belén. Entonces, para llegar en carro, pues llegamos hasta cierto punto, cerca de 15 minutos del casco urbano, de 15 a 20 minutos, y de allí sí ya tocó, pues fue caminando, pero como lo decía, era bastante difícil porque los voluntarios se resbalaban, no encontrábamos en algunos momentos cómo subir con facilidad hacia la zona. Sí, pues esta es la historia, es el relato de uno de los testigos directos de lo que pasó después del accidente del avión HK-4980, el avión que terminó accidentado, el avión de Satena, en la zona del Catatumbo, con esta dolorosa cifra de 15 víctimas mortales. Sael Páez, de la Cruz Roja Colombiana en Ocaña, muchas gracias por habernos contado la historia, dolorosa historia, a través de su testimonio directo. Sí, señor Ricardo, muchas gracias a ustedes, a Blue Radio, por supuesto, por este video tan doloroso. A veces en televisión vemos que ocurren las cosas muy lejos y no medimos en qué momento podemos también vivir esta difícil situación que enluta a muchas familias ocañeras y de la región, por supuesto. Por eso, pues nosotros como grupos de socorro esperábamos cuando salimos de los puntos encontrar personas con vida, pero lamentablemente no fue así. Mil gracias por el espacio. Hacemos una pausa y ya venimos con la historia de Elkanah Bogbot, el secuestrado por Hamas que finalmente logró recuperar su libertad. Ya regresamos a El